Oh destino, salva a mi hijo que no pudo nacer. Estas fueron las palabras de la princesa Hinael mientras caía a su muerte, asesinada por el cucaracho infiel de su marido, Chetaire. Así que tras despertar 2 años en el pasado, decide que conseguirá un padre digno para su hijo. Y claro que sí, nuevamente el cliché de regresión. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Pero con una historia que les encantará. Así que acompáñame en Mi hijo tendrá otro padre, parte 1. Así que pónganse cómodos que comenzamos. Hinael era la princesa de Salle, quien se casó con el conde Chetaire, siendo ella una ofrenda para la paz entre ambos reinos. Pero con lo que ella no contaba era que este hombre se convertiría en su peor verdugo, ya que después de su matrimonio ella quedó embarazada y pensaba que al tener a ese bebé su vida cambiaría por completo. Pero un día, mientras ella viajaba con su sirvienta Bella, unos caballeros detuvieron el carruaje con la excusa de que se había dañado. Pero al bajar, ambos se llevaron a Hinael a la fuerza. Ella les decía que cómo podían hacerle eso, si en su vientre llevaba un hijo de su maestro. Pero a estos hombres no les importaba nada, solo estaban cumpliendo con las órdenes que les habían dado. Así la llevaron a un lugar, y para sorpresa de Hinael, ahí estaba el cucaracho de Chetaire, quien se acercó a ella diciéndole que Isabel quería ser la única esposa legítima de él, así que no tenía otra alternativa más que deshacerse de ella. Hinael, por más que le suplicó que no lo haga porque llevaba en su vientre a su hijo, pero este malvado no le escuchó y la lanzó por el acantilado. Ella pensó que ese sería su final. Pero Hinael despertaba muy asustada, como si todo hubiese sido simplemente un sueño. Ella, su sirvienta, le decía que todo había sido una pesadilla y que era hora de que se arregle. Le comentaba que el príncipe de Triecas había llegado al imperio a buscar lo que le pertenece. Hinael no entendía a qué se refería de ella, pero ella le comentó que era la primera vez que el príncipe visitaba el imperio, ya que si mal no recuerda, su majestad le había prometido darle una de las 5 princesas, a Lutz, como parte de un tratado de paz, y que al parecer a eso es lo que había llegado. Hinael pensó que eso había sucedido hace 2 años atrás, pero de pronto se dio cuenta de que había regresado al pasado. Ahora tiene otra oportunidad. Hinael había regresado justo en el día en que Lutz Viante, segundo príncipe de Triecas, hacía su entrada al reino. Muchos le tenían miedo por la mirada oscura de sus ojos, porque era conocido como un adicto a la guerra insaciable de sangre, pero también sabía que fue el héroe que les ayudó a ganar la guerra. Lutz, según los rumores, estaba ahí para elegir a una de las 5 princesas del imperio como su esposa, y Hinael, que lo observaba, se daba cuenta que muchos tenían lástima por la que sería su futura esposa, ya que ni siquiera era un heredero legítimo. Pero Hinael sabía que eso no es así, porque como ella regresó del futuro, sabía que Lutz era diferente por dentro y que en poco tiempo se va a convertir en el príncipe heredero de Triecas, ya que el príncipe heredero morirá de una enfermedad extraña, y así se dará una guerra por el trono, convirtiéndose Lutz en el vencedor y en el emperador de Triecas. Y por supuesto, la que se convertirá en su esposa llegará a convertirse en la emperatriz de Triecas, mientras que ella en ese futuro pues murió de la forma más horrible posible, a manos del cucaracho de Chetaire, quien nunca la amó, sino más bien cuando ella salió embarazada la engañó con otra mujer. La infidelidad de este hombre a ella nunca le importó, porque lo más importante para ella era proteger a su bebé, pero no logró su objetivo. Era por eso que esta vez sí iba a cambiar el destino. Esta vez iba a lucir joyas, ropa llamativa, porque tenía que ver al nuevo invitado que había llegado al palacio, ya que hoy elegirá a su esposa, y ella estaba pensando en presentarse ante él. Deia le comentaba que ya no tiene de qué preocuparse, porque ella está comprometida con el hermosísimo duque Chetaire. Guácala. Además de ella sabía que su majestad dudará en entregarla a ella a Triecas. Y Hinael sabía perfectamente que si su padre le había prometido a Chetaire es porque él posee una gran fortuna que es generada por las minas de esa familia. Además, ella es una princesa ilegítima, hija de una criada, así que no era difícil a ella entregarle a cualquiera. Pero esta vez ella no estaba dispuesta a aceptar ese destino. No iba a confiar en el amor y esta vez nadie la va a lastimar. Se convertirá en mamá y protegerá a su hijo cueste lo que le cueste.
El día del cumpleaños de la madre de Hinael, esta le expresó a su hija lo feliz que estaba de que Chetaire la haya escogido a ella como esposa, ya que es uno de los más codiciados por las chicas. Hinael esta vez no pensaba igual que su madre como en el pasado, pues ella tiene el testimonio de su madre. Ella, siendo una simple sirvienta del palacio, fue arrastrada por el rey a su alcoba, donde fue concebida Hinael, ocupando así el puesto de concubina real, pero no era la única, ya que habían 4 concubinas más, por lo que la vida de su madre no fue color de rosa, sino de negro azabache. Sin embargo, la madre de Hinael creía que ese baboso de Chetaire sería el mejor esposo para su hija, pero como Hinael ya conoce la verdadera cara de ese estúpido, no pensaba permitir que la casen nuevamente, así que tenía que escapar de sus garras a como de lugar, y qué mejor oportunidad que Lutz, quien justo estaba en el palacio, y aunque él desde que llegó al palacio no había salido de la habitación, a Hinael se le ocurrió visitarlo, ya que recordó que justo en ese día iba a ocurrir un accidente. Lutz iba a asesinar a un hombre, y para evitar que esto suceda, buscó directamente al hombre que morirá a manos de Lutz, para decirle que le devuelva lo que había sustraído, pues ella sabía perfectamente que ese comandante había robado un pequeño limosnero bordado con la imagen de una diosa que le pertenecía a Lutz, lo que para él es la reliquia más preciada de su vida. Y aunque ella no tenía idea por qué el comandante lo había robado, le pidió que se lo devuelva y que ella hablará con el príncipe para que no haya malentendidos. Obviamente este comandante se sorprendió mucho porque no entendía cómo es que ella se enteró, pero así Hinael finalmente logró convencer al hombre para que le entregue el artefacto, y este, sin más remedio, se lo dio, pidiéndole que por favor le explique al príncipe lo que había ocurrido para que no haya malentendidos. Luego de esto se marchó antes de pagar piso. Pero Hinael observaba con curiosidad el limosnero, porque era la primera vez que lo veía de cerca desde su regreso al pasado. Sabía que el príncipe aprecia mucho esa reliquia y que nunca la perdía de vista porque se rumora que pertenece a su difunta madre. Hinael sabía que si todo salía bien, quizás ella tenga la oportunidad de poder hablar con el príncipe y lograr así que se interese en ella, incluso que le proponga matrimonio. Pero mientras ella esperaba que Lutz regrese, de pronto una espada apuntó su cuello. Hinael estaba asustada. Regresó a ver quién era y para su sorpresa era Lutz, quien con mirada fría le hacía helar la sangre, ya que le preguntaba cómo había aparecido tan de repente. Aunque en eso Lutz alcanzó a ver su limosnero y sin dudarlo se lanzó botándola al suelo y quedando sobre ella. El aura que emanaba este hombre era de miedo y de un tirón le arrebató el limosnero. Suspiraba con un poco más de tranquilidad porque por fin lo había podido encontrar antes de que alguien hubiese salido herido, mientras que Hinael estaba nerviosa porque pensaba que él podría culparla por el robo y entonces otra vez moriría en esta vida. Con miedo le pedía al príncipe que le permita explicarle lo que había ocurrido. Ella no había querido robar el limosnero, simplemente estaba buscando la oportunidad perfecta para devolvérselo. Este loco, desenvainando su espada, le decía que por qué cubriría al verdadero ladrón. Hinael explicó que si lo había hecho era porque temía que él lo vaya a asesinar y luego sus países terminarán otra vez en un conflicto innecesario. Lutz, que es un hombre de pocas pulgas, le decía que le conmovía mucho su compromiso con el reino, pero hubiese sido mejor que su padre no hubiese iniciado una guerra con Triecas. Este loco le decía que había sido un placer poder eliminar a cada uno de los soldados de Salye y que recordaba todo como si hubiese sido ayer. Hinael, al escuchar esto, vio la oportunidad para poder platicar con él y le dijo que sabía perfectamente que el conflicto lo habían causado ellos, y además recordaba que su padre había prometido al príncipe entregarle a una de las 5 princesas de Salye. Lutz sabía que habían 5 princesas en este reino, y una de ellas se llama Sayla, quien es la hija legítima del rey, por lo que obviamente no la entregaría a ella, así que en su lugar le daría a las hijas de las concubinas, y obviamente Hinael era una de ellas. Hinael quería saber si él ya tenía pensado en alguna candidata, aunque sabía perfectamente que en su vida anterior él había elegido a una de las princesas al azar, ya que según rumores a él no le interesan las mujeres, simplemente las iba a utilizar para cumplir con el deber de producir herederos, y al final su hijo se convertirá en el príncipe heredero, mientras que el de Hinael pues tendrá un fatal destino. Hinael con mucha firmeza le decía que por favor la elija a ella como esposa, que ella hará lo que le pida. Para Lutz esta situación era bastante
bastante divertida y algo nuevo porque no esperaba un ofrecimiento así, mucho menos de una princesa que estaba arrodillada ante él y en bata de dormir y muy sexy. Rápidamente ella se cubría para que este mirón no la vea de nuevo. Lutz en cambio le preguntaba por qué se tapaba, si se supone que ella estaba ahí para pedirle que se case con ella y que si desea ganarse su favor debe esforzarse mucho más. Hinael sabía que no debía desaprovechar esta oportunidad porque era la última que iba a tener. Solo así salvaría su vida y la vida de su hijo. Pero en eso, le dijo que si ella desea eso, entonces que se quite la ropa. ¡Mucha ropa! Pues debería estar dispuesta a complacerlo. Y sin dudarlo, ella se quitaba la bata, quedando como Dios la trajo al mundo. La actitud de ella dejó a Lutz boquiabierto, aunque también le causó un poco de gracia, porque ella sin querer había llamado mucho el interés de él. Pero Hinael en cambio se sentía avergonzada. Pero como Lutz, aunque era un ogro, tenía una educación de caballero, le entregaba su capa para que ella se cubriera, porque él no había viajado para ver mujeres desnudas. Le preguntó cuál era la motivación para hacer todo esto y qué tan lejos quería llegar, ya que si la mantenía con vida era solo por simple curiosidad. Hinael no tuvo más remedio que contarle que había un hombre que desea proponerle matrimonio, pero que ella no desea casarse con él. Lutz quería saber por qué simplemente ella no se negaba a ese matrimonio, pero Hinael le comentó que la opinión de ella en el reino no importa. La única forma que podría salir libre de esa situación es casándose con el príncipe de Triarcas. Lutz, acercándose a ella, le decía que no se adelante a la situación porque puede ser que por escapar de un tigre termine estando en la guarida de un dragón, ya que como dicen los rumores, él era una bestia que perdía la cabeza cuando se enoja y era incapaz de distinguir amigos de enemigos. En pocas palabras, era un demonio sanguinario que no le interesa tener el calor de una mujer, pero a Hinael no le importaba. Lo único que le pedía es que le prometa algo, que cuando ella tenga a su hijo en el vientre, lo proteja como su legítimo heredero, y ella no le pedirá afecto ni amor, simplemente que no permita que nadie le haga daño a su heredero. De pronto alguien tocaba la puerta y era de ella, quien quería asegurarse de que todo esté en orden en la habitación de Hinael, pero ella le dijo que se marche, que no había problema, que todo se encontraba bien. Lutz antes de marcharse le dijo que mañana vaya a verlo a la ala oeste, al mediodía, y que entonces ahí le dará una respuesta. Este loco sin dudarlo se lanzó por la ventana del cuarto y Hinael corrió rápidamente a ver si estaba bien, ya que era muy alto, pero él estaba perfectamente bien. A la mañana siguiente, en el ala oeste del palacio, Hinael se había puesto la mejor ropa y joyas que tenía. De ella, que la estaba acompañando, se dio cuenta de la herida que estaba en su mano, y Hinael recordaba que se lo había hecho anoche, con el limosnero. Pero eso no era lo que le preocupaba ahora. Lo que más le inquietaba es saber si el príncipe aceptará su propuesta, ya que en la noche al parecer él ni siquiera se había interesado en ella. Es por eso que hoy había decidido arreglarse diferente, para ver si así podía llamar su atención. Pero de pronto, mientras ella se dirigía al ala oeste, se encontró con la primera y tercera concubina. Estas brujas se burlaban de ella, menospreciándola y tratándola de vulgar, porque según ellas el atuendo que lleva Hinael no es el adecuado, y que si se vestía así era simplemente para seducir al príncipe, porque no se conforma con haber engatusado a Chetaire, sino que ahora busca también a Lutz. Estas mujeres obviamente trataban a Hinael tal como lo hacían con su madre, porque ellas ni siquiera se imaginaban de que su madre fue arrastrada en contra de su voluntad a los aposentos del rey, y desde ese momento su madre había sufrido humillaciones por estas mujeres. De pronto, un bello caballero interrumpió a estas brujas y les dijo que Su Alteza el Príncipe Lutz estaba esperando a su invitada, y haciéndole una reverencia a Hinael, le dijo que su nombre era Evan Leneuve, el ayudante del príncipe, y que si estaba ahí era para escoltarla. Obviamente estas brujas se quedaron molestas porque no esperaban que algo así ocurriera. Ya a los pocos minutos Hinael se encontró con Lutz y se disculpaba por lo que había pasado en la noche, e incluso le entregaba una pequeña caja con la capa que le había prestado. Lutz le pidió que le explique por qué no le gusta el conde Chetaire. Y si ella busca un título alto, pues él no podrá dárselo. Así que mejor le convendría ser la esposa de un conde. Hinael le dejó en claro que eso no le importa, y que ella tenía razones para no querer estar con ese conde, pero que no podía contárselas a él. Además, si le contara, no lo entendería. Obviamente ella sabía perfectamente que Lutz no le va a creer que ella regresó en el tiempo, y que ya murió una vez asesinada por ese hombre.
y esperando un bebé. Así que simplemente le dijo que lo único que ella desea es servirle como esposa, y si él lo acepta, cumplirá con todas sus obligaciones. Lutz nuevamente le recalcaba que al ser su esposa solo le traería un título de princesa consorte, además de que no tendrá recuerdos compartidos ni mucho menos intimidad innecesaria. Y aunque ella quede embarazada de su hijo, ese niño nunca tendrá el derecho real al trono. Esas eran las condiciones que él le proponía a Hinael para que aceptara su propuesta, y ella feliz aceptaba esas condiciones. Con esto Lutz prometía pedir la mano de ella delante de todos. Hinael estaba muy feliz. Le agradecía de todo corazón y prometía servirle tal como lo hace una esposa. Minutos después de salir de la reunión con Lutz, Deya, que esperaba fuera a Hinael, le preguntaba cómo le había ido. Hinael le comentó que todo había salido bien y que solo había solucionado un problema que le surgió. Deya estaba sorprendida porque el conde se podría enterar de esta reunión entre ellos y podrían haber problemas porque después de todo ambos estaban comprometidos. Pero Hinael sabía que ese compromiso nunca se llevará a cabo, porque cuando se vuelva princesa, con suerte tendrá que irse al imperio de Triecas, y le daba pena no poder llevar a Deya a una tierra tan lejana y diferente. Deya, que se daba cuenta, le preguntaba si algo le ocurre, pero Hinael simplemente le respondió que estaba un poco nerviosa por lo que iba a ocurrir en el banquete, pero Deya le dijo que no tiene por qué preocuparse porque ella estará a su lado. Además, será un día maravilloso porque finalmente el conde Chetaire le propondrá matrimonio delante de todos. Al día siguiente, Hinael ya se preparaba para asistir al evento, al banquete en donde pedirán su mano en matrimonio. La quinta concubina le había enviado unas joyas para que ella se vea espectacular. Hinael sabía que ese regalo era lo único que su madre tenía como recuerdo de su padre. Así ella apareció en el evento hermosa como siempre, pero como en toda fiesta siempre hay una bruja, esta vez era Sayla, la hija legítima del rey, junto a esas 3 princesitas. Hinael, que no era una persona problemática, simplemente haciéndole reverencia la saludó. Pero esas chicas eran vanidosas y egocéntricas, la humillaban. Pero de pronto a sus espaldas aparecía Chetaire. Hinael, con tan solo escuchar su voz, se sobresaltó. Este conde le decía que ella esta noche estaba realmente encantadora, y ella se sentía incómoda, porque lo que menos quería era llamar su atención. De pronto él la sostuvo, vio la herida en su mano y le preguntaba quién le había hecho daño. Hinael simplemente le dijo que se había rasguñado con una rama, porque obviamente no le iba a decir que se lo había hecho con un limosnero. Hinael no entendía del por qué este hombre se comportaba como si ella fuera un objeto, y cuando este quiso darle un beso en la mano, ella lo esquivó. Chetaire, sorprendido, le preguntaba si acaso hizo algo que la molestara, pero antes de que ella le dé una respuesta, aparecía Lutz, y tomándola de la mano le decía que se disculpaba por la herida que se había causado por su culpa, y cuando le iba a dar un beso en la mano, el tóxico del cucaracho de Chetaire se le arrebató diciéndole que al parecer las costumbres del norte son un poco liberales, pero que en Salle besar la mano de una desconocida es algo indecoroso. Hinael estaba molesta por el comportamiento de este tonto, pero Lutz, que no se iba a dejar intimidar por este loco, le decía que lo cómico es que ellos, que se dicen que son de buenos modales, invaden otros territorios sin permiso, y que es una falta de respeto que él intervenga cuando él, siendo un príncipe, quiera saludar a la princesa de la nación, y que este acto podría ser tomado como una señal de que su reino no desea hacer las paces con Triecas. Y mientras estos dos discutían, aparecía el rey, preguntándoles qué ocurría. Lutz tomó la palabra y le dijo que él le había prometido que podía escoger a una de las princesas de Salle, y que durante esta reunión desea escoger una de inmediato. Chetaire también intervino recordándole al rey que ya había conversado sobre este tema, y que le había dado su palabra de que recibiría una respuesta hoy mismo sobre su compromiso con Hinael. Hinael no podía creer que su padre ya le había dado el permiso a ese hombre para que se convierta en su esposo. Pero de pronto Lutz intervino diciéndole que lamentablemente él también había tomado una decisión y quería pedir en matrimonio la mano de Hinael. El rey, asombrado, le preguntaba si ambos quieren a Hinael. Chetaire intervino diciéndole que él, desde que tiene memoria, había adorado a la princesa y que le pedía humildemente la bendición para poder casarse con ella. Lutz, en cambio, le dijo que él había prometido que le dejaría escoger entre las 5 princesas.
Así que Hinael es la elegida. El rey no sabía cómo actuar porque tampoco quería ofender al imperio de Triekas, pero tampoco podía ignorar la promesa que le había hecho al conde, así que trató de persuadir a Lutz para que escoja a una de las otras princesas. Y pensaba él por qué Lutz había elegido a Hinael siendo una princesa mestiza de sangre impura. Lutz, que no se iba a quedar de brazos cruzados, le dijo que había algo que él estaba pasando por alto, y es que el conde le debe una disculpa. El rey no entendía del por qué el príncipe mencionaba eso, y le preguntaba qué es lo que había ocurrido. ¿En qué ofendió al príncipe? Lutz le dijo que al parecer este conde piensa que la sangre que derramó en la guerra no fue suficiente, y que por eso estaba pensando en incendiar el palacio, tomar a las 5 princesas como sus esclavas. Pero se había contenido por pedido de su padre, aunque le enoja que un simple conde de un reino perdedor quiera burlarse del príncipe. El rey sabía que no podía permitir que Lutz cambie de idea de formalizar un tratado de paz, porque de no ser así el reino estaría en peligro. Así que el rey sin dudarlo le ordenó al conde que le pida una disculpa al príncipe por ser tan insolente. A Chetaire no le agradó para nada tener que pedirle una disculpa a ese principito, pero tuvo que hacerlo. Lutz, como todo un actor, le dijo que para poder disfrutar esta velada tomaría a la mujer que había elegido como esposa, así que sin dudarlo tomó la mano de Hinael y la atrajo hacia él. La madre de Hinael se acercó al rey y le suplicó que por favor piensa en Hinael. Obviamente ella no quería que su hija se vaya con el príncipe por la fama que tiene de ser un hombre sanguinario, pero Lutz, para cambiarla, le dijo que no tiene nada de qué preocuparse, porque no tiene malas intenciones con su hija, ya que ella se había ganado su gratitud, y es por eso que la cuidará y la protegerá bien en el reino de Triekas. Hinael se sentía bien con las palabras amables del príncipe, aunque sabía que todo es una actuación, y además sabía que deben convencer a su madre de que ella no está siendo arrastrada en contra de su voluntad. Pero así al final el rey aceptó que Hinael se convierta en su esposa y le sirva al príncipe Lutz con todo su corazón. Y para eso ella debía marcharse a Triekas para asegurar la paz entre las dos naciones. Hinael, que finalmente logró su objetivo, estaba feliz. Prometía servirle al príncipe toda la vida. Chetaire, en cambio, estaba que moría de ira, mientras que Lutz disfrutaba haberle ganado a ese hombre. Y para según enmendar un poco las cosas por haber tomado a la princesa que según ya estaba comprometida con Lutz, le aconsejó que ya que estaban reunidos todos en ese momento, era momento de que el conde elija a una de las princesas. Para el rey, esta era una magnífica idea, así que el tóxico de Chetaire no le quedó de otra que elegir a su nueva esposa, y este loco, sin siquiera mirarlas, señaló a una de ellas. Hinael se quedó en shock, porque el conde había elegido a Mia, la que fue esposa de Lutz en su vida pasada, por lo que se daba cuenta de que esta vida ya empezó a cambiar. Mia ahora será la esposa de Chetaire, y ella será la esposa de Lutz, aunque no pudo evitar sentirse preocupada por su hermana. Lutz se daba cuenta de lo tensa que estaba su prometida, así que decidió salir un momento para platicar a solas. Ya en las afueras, Lutz le preguntaba si algo había ocurrido, porque él había hecho todo lo que ella le pidió. Hinael le dijo que no pasaba nada y que más bien sentía alivio al pensar que ya no se va a casar con el conde y que estaba muy agradecida por lo que había hecho. Lutz, sin más, decidió tomar un pequeño descanso porque el clima era favorable para él, ya que en Triekas solo hay invierno. Pasaron unas horas y Hinael veía una pareja en la cual la dama estaba embarazada y a punto de dar a luz. Hinael recordaba que de no ser por el malvado de Chetaire, ella también hubiese estado así de feliz por tener a su bebé en sus brazos, porque deseaba con todo su corazón conocer a su bebé. Esto provocaba lágrimas en Hinael, y Lutz, que se había despertado, le preguntaba por qué lloraba. Hinael obviamente no le iba a contar lo que pasó, simplemente le dijo que estaba así por su madre, ya que ella había llegado como una sirvienta al castillo, y aunque se convirtió en concubina luego de que ella naciera, nunca logró ganarse la simpatía del rey, por lo que toda su vida estuvo llena de humillaciones, y la llaman a ella princesa mestiza porque su madre era una simple sirvienta. Lutz, al escuchar esto, sentía enojo, porque a él no le interesaba el estatus ni la familia de la que provenían las personas, y para su opinión ese rey era simplemente un borracho que había obligado a una mujer a estar en sus aposentos, y alguien así solamente podía llamarse perro callejero. Al escuchar esto, Hinael sonrió, pero Lutz, que ya no quería estar en el imperio, le pidió a Hinael que pase el mayor tiempo posible con su madre, porque una vez que vaya a Triekas, él no planea regresar a Saya nunca más.
Así, sujetando su mano, le pidió que nuevamente entren al salón y que trate de secar esas lágrimas para que no parezca que la está secuestrando en contra de su voluntad. Prometía poner todo su esfuerzo para verse como un tonto enamorado, para que nadie sospeche. Aunque en pocas palabras, durante la petición de la mano, él había actuado perfectamente, tanto que todos los presentes se creyeron que él estaba enamorado a primera vista de Hinael. Pero también quiso calmar la preocupación de la pobre madre de esta chica, y esto Hinael lo tomó como un acto de bondad, por el cual estará eternamente agradecida. Pues aunque este hombre aparenta ser frío y cruel, en el fondo tiene un corazón de pollo. Al poco rato, Hinael se encontraba con Mie, quien la felicitaba por su compromiso con el príncipe. Mie era solo 3 años menor que Hinael. Era la hija de la cuarta concubina, una señorita de familia humilde y muy parecida a ella. Pero esta vez Mie se había acercado a ella para disculparse. Nunca imaginó que Chetaire la elegiría a ella. Hinael le decía que no tiene por qué sentirse culpable, ya que después de todo el conde había sido quien la eligió. Pero Mie sabía que Hinael y el conde estaban comprometidos, o bueno, se iban a comprometer. Y Hinael le dejaba en claro que no tiene nada de qué preocuparse, ya que ella está feliz. Ante eso, Mie le comentó que ella también será feliz, porque siempre había querido casarse con un caballero como él, como Chetaire, ya que ese había sido su sueño desde niña. Nunca imaginó que su sueño se cumpliría. Hinael, al escuchar esto, supo que siempre Mie había estado enamorada del conde, pero también tenía miedo porque sus destinos realmente estaban intercambiados, y el final de Mie podría ser igual al de ella. Hinael estaba distraída cuando en eso aparecía el conde, pidiéndole hablar un momento en privado. Al estar a solas, Hinael felicitó a Chetaire por su compromiso, pero este hombre le decía que no tenía por qué felicitarlo, que lo haga cuando ella esté de vuelta a su lado. Hinael no sabía qué es lo que trataba de decir este hombre, pero este tóxico estaba obsesionado con ella y no la iba a dejar escapar tan fácilmente. Prometió rescatarla de donde sea que se encuentre, porque ella será de él y de nadie más. Estas palabras hicieron temblar a Hinael. Además, este hombre estaba pasado de copas. Sin dudarlo, ella salió corriendo y justo chocaba con su amado prometido Lutz. Ella agradecía a Dios por haberlo encontrado y tomándolo de la capa le dijo que esperaba poder retomar su conversación que había dejado pendiente. Lutz, al ver cómo ella temblaba, se dio cuenta de que era por culpa de ese conde y molesto le decía que estaba mal codiciar a una mujer que está comprometida y que eso no lo va a tolerar. Lo pondrá en su lugar. Así tomó la mano de la princesa y le invitó a bailar. Obviamente propuso que el conde haga lo mismo con su prometida. Al rey obviamente le encantó la idea, mientras que a Chetaire le caía esto como un balde de agua fría. Ambas parejas bailaron. Lutz, que estaba perfectamente metido en su papel, la miraba como si realmente estuviera enamorado. Tanto así que los rumores sobre el amor de esta pareja se extendieron a lo largo del baile, porque con tan solo mirarlos podían ver lo mucho que este par se amaba. Al único que parecía no caerle para nada esta situación era el conde, quien con la mirada mataba al pobre príncipe. Y para poder hacerlo enojar más, el príncipe tomó a Hinael y la elevó por los aires, haciéndolo aparecer como los mismísimos ángeles, para luego quedar tan juntos como si realmente fueran el uno para el otro. Pero para cerrar con broche de oro, en la noche, él terminó besándola, lo que acabó por desatar la ira del obsesivo de Chetaire. Hinael, aunque sabía que todo se trataba de un acto para molestar al conde, correspondió a los besos de Lutz, pero no entendía por qué esta cercanía hacía que su corazón estuviera a punto de salirse. Obviamente a la princesa legítima y a todos, esto no les agradó para nada. Pero el tiempo pasó y finalmente llegaba el día de la boda de Hinael y Lutz. Ambos estuvieron frente al altar para unir sus destinos. Todo parecía ir a la perfección. Hinael sabía que estaba por empezar una nueva vida, en el cual su bebé encontrará también, esta vez, la felicidad, porque ella lo protegerá a toda costa, no permitirá que nadie lo lastime. Tanto era el entusiasmo de Hinael que temblaba. Lutz, al sentirla, le preguntaba qué es lo que ocurría, y ella le dijo que simplemente estaba nerviosa. Así el sumo sacerdote se preparaba para encender el fuego sagrado de Nushkar, pero de pronto, al tocar la mano de Lutz, sintió una energía sobrenatural, una energía maligna. Ordenó que le traigan rápidamente las lágrimas de Nushkar, o el agua bendita. El reino no entendía qué pasó, y el sumo sacerdote les contó que sentía un ligero rastro de magia oscura emanando del príncipe, pero nadie podía creer que él sea alguien tan malévolo, y mucho menos que haya podido entrar a un lugar sagrado. Pero el sumo sacerdote estaba seguro de que si el príncipe alberga alguna energía maligna, la unión no podrá consagrarse.
A Chetaire la idea le encantó, pero Lutz, al escuchar esto, les dijo que había sido lo más absurdo que había escuchado en su vida. Pero Hinael se daba cuenta de que Lutz nuevamente tenía en su mano el limosnero y que lo presionaba con tanta fuerza que vertía sangre de su mano. Lutz estaba molesto y les decía que esta interrupción que estaban haciendo era una violación al tratado de paz con su reino. Pero el sumo sacerdote quería que con las lágrimas de Nushkar se revelara la frialdad frente a todos, demostrando que el príncipe posee una magia maligna. Sin dudarlo, lanzó un poco de agua bendita. Lutz esperaba que esto haga reacción, ya que la magia negra, al tener contacto con el agua bendita, se forma una nube de cenizas. Y este sumo sacerdote estaba seguro de que algo extraño había en el príncipe, pero para su mala suerte no ocurrió nada. Más bien Lutz terminó empapado, mientras que el sumo sacerdote quedó en shock, porque era la primera vez que se había equivocado. Mientras que Lutz, ante esta humillación, decía que tendrá que responder por lo que había ocurrido. El sacerdote, que no se daba por vencido, quería nuevamente lanzarle más agua bendita, pero esta vez ya Lutz estaba cansado y le pidió que termine lo más rápido posible la ceremonia. Horas después de terminarse la ceremonia, Lutz se dirigió al ala oeste, en donde Evan lo esperaba. Al verlo empapado, le preguntaba qué había ocurrido, ya que había escuchado que el rey le otorgó 500,000 monedas de oro como compensación por lo que pasó, pero Lutz no quería darle ninguna explicación. Simplemente quería marcharse de este lugar esa misma noche. De pronto Evan se dio cuenta de que la mano de Lutz estaba lastimada y supo que algo había ocurrido. Lutz le contó que el sumo sacerdote se había dado cuenta de su energía impura, por lo que inmediatamente notó su naturaleza. Evan se sorprendió y le preguntaba si acaso había utilizado el limosnero. Lutz le afirmó que sí, ya que es la única cosa que le permite que su poder no sea detectado. Evans le decía que los secretos de la familia imperial no deben ser revelados, y Lutz obviamente estaba al tanto de todo. Era por eso que decidió marcharse de inmediato de ese lugar, sin hablar con el rey, ya que no estaba en condiciones de hacerlo, por lo que le pidió a Evans que le exprese una disculpa y una excusa por su viaje tan repentino. Evan le preguntaba a él qué pasará con la princesa. Lutz le dijo que por ahora la princesa no importaba, habían cosas más importantes, pero en eso él se desmayaba. Esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Deretoons, donde subimos más de estas historias. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!